Estimados participantes, muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos al curso Dogmática y Jurisprudencia en Delitos de Corrupción. En primer lugar, queremos agradecerles por su interés en el curso y la gran acogida que este ha tenido. Es preciso recordarles que este curso consta de 13 sesiones. Actualmente nos encontramos en la sexta sesión. Como es de conocimiento de ustedes, este curso permitirá que los participantes obtengan una certificación siempre que asistan por lo menos al 70% de las clases virtuales síncronas y obtengan como mínimo la nota de 12 de promedio. Así, es mi deber recordarles que el horario de la sesión va a ser de 6:30 a 8:45 de la noche. Antes de iniciar con la sexta sesión, es importante indicarles que el registro de asistencia se realizará por el enlace que será enviado única y exclusivamente por el Zoom de la clase. Los enlaces de registro de asistencia en ningún caso serán remitidos por mensajería instantánea. Le sugerimos verificar que su nombre esté completo, número de DNI y dirección de correo electrónico. Asimismo, las preguntas podrán ser realizadas durante la capacitación en el espacio de chat de la plataforma del curso, serán leídas por mi persona y, bueno, pues, que tienen que versar sobre el contenido de la clase. Las consultas sobre sus casos particulares podrán ser remitidos al correo del docente Daniel Quispe, en calidad de profesional especializado en la materia, daniel.quispem@puc.pe. Esperamos que disfruten y culminen satisfactoriamente este curso. El equipo del Centro de Formación y Capacitación estará a su disposición para ayudarles en este objetivo. Dicho esto, es un gusto presentarles al docente que hoy nos acompaña, el magíster Daniel Simón Quispe Mesa. Estimado doctor Daniel, queda usted en el uso de la palabra. Muchas gracias, estimado doctor. Buenas noches con todos, con todas las personas que se encuentran presentes por el día de hoy. Excepcionalmente no voy a poder prender la cámara porque estoy un poco mal, como podrán notar. He tenido algunas dificultades de salud, así que estoy todavía estornudando, estoy lagrimeando, pero no quería volver a reprogramar otra sesión. Entonces voy a compartir la presentación para poder conversar respecto al tema que nos atañe. Quisiera igual hacia la mitad, hace un poco antes, hacer un pequeño receso de 5 o 10 minutos para poder yo descansar un poco la garganta porque ahora mismo lo tengo un poco dañada como lo podrán haber o lo están notando ahora. Bien, em, no sé si me pueden confirmar por favor si se puede ver. Muchas gracias, doctor Javier. Solo un tema administrativo más. Quiero ver si la pantalla que estoy moviendo se mueve, la pantalla que estoy proyectando, perdón, se mueve la presentación o no se mueve. Ah, A ver, creo que mejor lo coloco así. Bien, eh, vamos a empezar entonces esta sesión. El tema del día de hoy es responsabilidad penal del superior jerárquico en delitos contra la administración pública, ¿no? Básicamente, en esta sesión vamos a trabajar lo que conversábamos la semana anterior, de cómo imputar responsabilidad a aquella persona o aquellas personas que se encuentran en la, digamos, cúspide de la administración pública. Para eso también vamos a hacer un símil con lo que es la responsabilidad penal del empresario, básicamente porque los criterios de imputación que se han construido en torno a esta discusión teórica están fundamentados quizás desde el derecho a la empresa. Ya en el derecho de la empresa se han establecido
criterios para imputar responsabilidad al superior jerárquico. Claro, la administración pública, su estructura tiene mucha similitud, digamos, en cuanto a su organización con empresas, pero claro, la función prestacional estatal hace que sea el fundamento de la sanción al superior pueda ser considerada como distinta en el caso de los delitos contra la administración pública. Bien, entonces dicho esto, empezaremos primero, antes de hablar de la posición de garante del funcionario público, tratar de, entre comillas, desechar otras teorías que se han planteado para poder imputar responsabilidad al funcionario público, digamos, superior jerárquico. Una de las primeras posturas que se plantean es la imputación al superior jerárquico como instigador. ¿Cuál sería, digamos, aquí el fundamento de atribución de responsabilidad al superior jerárquico? Que puede haber situaciones donde finalmente quien realiza la conducta típica es el, digamos, el subordinado. Entonces, ese subordinado va a ser considerado como autor porque por diversas razones el funcionario, el superior jerárquico, no comete directamente el delito. Entonces, al ocurrir eso, va a responder como autor únicamente el subordinado y como instigador el superior jerárquico. Entonces, ¿qué ocurre en estos casos? Claro, el funcionario, como habíamos conversado también hacia el final de las participaciones de la clase anterior, tiene una superioridad y lo que hace, entre comillas, es determinar, ¿no? Como digamos que en otras legislaciones se hace alusión al determinador, determina al subordinado a realizar la decisión de ejecutar un delito contra la administración pública, ¿no? Vulnerar este bien jurídico en correcto funcionamiento y una de sus manifestaciones concretas en algún tipo penal concreto. ¿Cuál es la crítica que se podría hacer, digamos, de saque, entre comillas? Es esa desvaloración deficiente, porque finalmente el superior jerárquico se está tratando como partícipe en sentido estricto, cuando en realidad su conducta es o podría ser la de un actor principal, ¿no? Realmente quien tiene mayor relevancia en este tipo de hechos. Entonces, al haber una desvaloración distinta, digamos que podría estar afectando principios como el de proporcionalidad, el de culpabilidad. Además, al depender la responsabilidad penal del superior jerárquico de la del subordinado, ¿no? Por el tema de la accesoriedad limitada de la participación, ¿no? Recordemos cuando revisábamos ya la sesión anterior, lo que implicaba esta accesoriedad limitada de la participación era de que la conducta del autor, la conducta del cómplice instigador va a ser siempre con relación a la conducta del autor respecto a la tipicidad y antijuricidad, ¿no? Porque la culpabilidad finalmente era un elemento, llamémoslo personalísimo, que no podía ser transmitido de autor a cómplice o de autor a instigador. Entonces, en estos casos, la responsabilidad penal del funcionario, al depender del subordinado, llevaría, por ejemplo, a la conclusión de que por este tema de accesoriedad limitada, si es que se absuelve al subordinado, va a seguir la suerte del principal. Digamos, si es que tratamos al subordinado como autor, va a seguir la suerte del principal. ¿Qué ocurre en estos casos? Al seguir la suerte del principal, podría haber la posibilidad de establecer un supuesto de impunidad, porque no habría manera de imputar responsabilidad a este superior jerárquico. Entonces, digamos que esta construcción de imputar o para llegar al superior jerárquico, imputar la instigación no sería dogmáticamente adecuada y llevaría estos problemas de impunidad, que es lo que más nos interesa a nosotros abordar, evitar, digamos, que esta persona que está en la cúspide, que tiene este poder de mando, llamémosle más relevante por la capacidad de decisión que tiene dentro de la administración, no pueda ser alcanzado con la responsabilidad. Una segunda postura, ya no de instigación, sino de complicidad, imputación por complicidad. ¿Qué ocurre en estos casos? Básicamente lo mismo. Tenemos al superior jerárquico, controla, domina la situación delictiva, pero no realiza, digamos,
la conducta típica nuclear nuevamente, se pone de acuerdo con el subordinado, pero no se le puede considerar coautor, digamos, porque no cumple con todos los requisitos de la coautoría que habíamos visto también la semana anterior. Digamos que la contribución no es esencial, por ejemplo. Entonces, este funcionario, el alto funcionario, realiza un tipo de actuación general, ¿no? Entonces, digamos, entre comillas, se hace de la vista gorda, no impide o evita que los resultados lesivos que va a cometer el subordinado. Llamémoslo en este caso, por ejemplo, ¿no? Como señala la doctrina, fórmula de complicidad omisiva de un sujeto en posición de garante. ¿Qué ocurre con esta situación también? En estos casos, ¿no? Donde el funcionario, por ejemplo, desde esta postura, ¿no? De complicidad omisiva, no realiza mayor actuación en- para poder impedir la comisión de un delito que lo termina realizando el funcionario público, ocurre lo mismo que con la instigación. Finalmente, no es proporcional, digamos, que por el grado de intervención que realiza el superior jerárquico sea tratado únicamente como un partícipe en sentido estricto. Digamos, el nivel de participación que tiene no se condice con este déficit de desvalor que realmente se le merecería atribuir. Y también ocurre el tema del riesgo de complicidad, perdón, de impunidad, porque finalmente, si estamos hablando de accesoriedad de la participación, tiene que necesariamente ser una intervención accesoria. Y si es una intervención accesoria, si se absuelve al subordinado, necesariamente va a seguir la suerte del principal. Entonces el superior jerárquico va a ser absuelto en esta situación concreta. Entonces, digamos, imputar clásicamente el tema de instigación o complicidad, digamos, se desbaratan por sí solas. Entonces ya vamos, digamos, cerrando ese camino, negando la posibilidad de que exista una construcción dogmática adecuada, tanto desde un enfoque de desvalor en- con relación al injusto penal que se comete y con el grado de responsabilidad o de atribución de responsabilidad que se le puede dar al superior jerárquico, y además este riesgo de impunidad, ¿no? De que no se le pueda alcanzar responsabilidad si es que terminan absolviéndose a las personas que directamente han realizado, digamos, la conducta típica. ¿Qué otra, digamos, postura se ha creado respecto a el tema de imputarle responsabilidad al superior jerárquico? El de autoridad inmediata por dominio de organización, que es otra de las, digamos, teorías que se han construido, digamos, desde una novedad jurisprudencial, ¿no? En base a la postura del profesor Klaus Roxin, que en su oportunidad lo hizo para poder imputar responsabilidad a altos funcionarios, que quizás con las posturas tradicionales de autoría inmediata, donde se instrumentalizaba al hombre de adelante, no se le podía atribuir responsabilidad al superior jerárquico. Entonces, claro, al crear esta teoría de autoría inmediata por dominio de organización, se trata de buscar una solución para imputar este tipo de responsabilidad. Entonces, tenemos, digamos, dos situaciones, en, llamémoslas distintas. Una primera situación, ¿no? El caso nuevamente del instrumento doloso no cualificado. El intraneo se instrumentaliza a un extraño que ejecuta el hecho. Finalmente el extraño ejecuta el hecho, pero ¿cómo aplicaríamos la responsabilidad del intraneo en estos casos si finalmente el extraño no es, digamos, un instrumento, ¿no? Porque lo está haciendo con conocimiento, no hay un supuesto de error, no hay un supuesto de inimputabilidad, no hay un supuesto de coacción, entonces, o de minoría de edad. Entonces, ¿qué hacemos en estos casos? ¿No? ¿Qué respuesta hallamos con relación a este tipo de situaciones? Ese es el primer caso. Luego tenemos un segundo caso donde tanto el ejecutor, o llamémosle subordinado, y el superior jerárquico son intráneos, ambos funcionarios públicos, y el superior jerárquico se limita a no impedir que los eventos delictivos
sean ejecutados por sus subordinados, ¿no? ¿Qué ocurre en esa situación? Digamos que estas dos situaciones podrían llevar a problemas para aplicar la autoría inmediata por dominio de organización. Como habíamos conversado, no estamos ante un supuesto de error. Además, dentro de estas teorías, la teoría de Roxin me refiero, llamemos que uno de los elementos principales es el de la fungibilidad, ¿no? Vamos a ver ahora los requisitos, pero antes de empezar a hablar sobre estos problemas, quería desarrollarlos en base a qué ocurrió, por ejemplo, con el caso Fujimori, ¿no? Que se le imputa responsabilidad aplicando la autoridad inmediata por dominio de organización. En, ¿Qué ocurre en este caso? ¿No? El 7 de abril del 2009, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema condena, ¿no? Usando la teoría de Roxin, a Alberto Fujimori como autor mediato. Digamos que era una novedad jurisprudencial en el país, se aplicó directamente para este tipo de situaciones y es confirmada por la sentencia de la primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema el 30 de diciembre de 2009. Entonces, digamos que ese es un caso especialísimo. Luego ya en el caso de Ismael Guzmán se aplica, pero claro, en el caso de Fujimori es más interesante. ¿Por qué? Porque le imputan responsabilidad y la construcción dogmática que es utilizada, que es en base a la postura de Roxin, y le imputan a este superior jerárquico ese tipo de responsabilidad, aplicando la teoría de la autoría mediata, ¿no? Que en su momento una sentencia muy extensa, con hechos probados muy interesantes, una pulcritud en la redacción de la sentencia que realmente, incluso para personas que son ajenas al derecho, el derecho penal en concreto, sería interesante que lo lean como parte de un conocimiento general sobre la historia del Perú. Pero más allá de eso, lo que nos interesa a nosotros es ver si esta teoría de Roxin podría ser aplicada a todos los casos de corrupción que nosotros trabajamos o intentamos trabajar. En estos casos, y no sé si alguien recuerda, ¿no? Para poder yo descansar un poquito la garganta, ¿alguien recuerda qué ocurrió en en este caso de Fujimori? ¿Alguien podría decirnos cuál fue la particularidad en la construcción dogmática de esta sentencia de la Corte Suprema, de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema? ¿O por qué llegan finalmente a condenar a Fujimori aplicando esta teoría? Por favor. ¿Alguna persona recuerda los requisitos, digamos, de la autoridad inmediata por dominio de organización? ¿Cuáles eran? ¿Eran cuatro, eran cinco? ¿De cuál se podía prescindir? ¿Con cuál se podía, digamos, ahondar más en este tipo de decisiones? Estimados, ya les he activado el micrófono para que ustedes también puedan intervenir con el docente. Asimismo, por favor, que sea referente al tema para evitar molestar al docente. No, a ver, muchas gracias, no hay ningún problema. Más bien todas las participaciones son bienvenidas, solo para poder conversar respecto a esta teoría y por qué, digamos, no podría ser aplicada en todos los casos de corrupción, ¿no? Para imputar la responsabilidad a un gobernador regional, en tantos casos de mega corrupción que existen, porque es que no se han vuelto a aplicar esa teoría. ¿Qué es lo que se aplica, digamos, jurisprudencialmente ahora? Digamos, esto era algo especialísimo porque se trataba de Fujimori, o porque es que no se aplicaba en otros casos. ¿Qué es lo que finalmente ocurrió para, digamos, entre comillas, que la jurisprudencia o los juzgadores en general, entre comillas, se olviden de ese tipo de, de construcción dogmática? Eh, Doctor Luis Ángel Delgado Flores levantó la mano. Sí, sí, doctora, adelante, muchas gracias. Sí, doctor, buenas noches y con todos los colegas.
Sí, de repente algún comentario general, porque en realidad es una sentencia bastante extensa, de a ver de lo que puedo recordar. En primer término, el juicio que instaron contra el expresidente Fujimori en ese caso, bueno, no fueron por delitos contra la administración pública, ¿no? Hasta donde yo recuerdo. Fueron por delitos de homicidios, si no más recuerdo, y de lesiones también. Y en realidad la particularidad que yo recuerdo es que la tesis fiscal estaba referido pues a la existencia de una organización, digamos, criminal paralela al Estado, ¿no? Donde también estaba relacionado el famoso grupo Colina, ¿no? Que justamente habían sido los autores directos o aquellos que habían intervenido pues dentro de los delitos de homicidio, específicamente en los casos de Barrios Altos y La Cantuta, ¿no? También recuerdo que dentro de la imputación pues se había establecido que el expresidente pues estaba digamos en la cúspide o en la cúpula de la pirámide, si se puede decir, de esta organización y que él en virtud pues a su cargo jerárquico, pues tenía, digamos, el control y el mando de toda esta organización, digamos, paramilitar y paraestatal, ¿no? Y justamente, bueno, recuerdo también que trabajaron mucho con prueba testimonial y prueba indiciaria para establecer, pues, que justamente el expresidente Fujimori tenía conocimiento y había dado la orden justamente para que puedan cometerse estos delitos, ¿no? Por medio justamente de los ejecutores, que serían, pues, en todo caso, los miembros fungibles de la organización, como eran el Grupo Colina, ¿no? Y obviamente entre los otros elementos era, pues, la permanencia, la jerarquía que había en esta organización criminal, que tiene que ver con requisitos, pues, de la teoría del dominio por aparatos de poder que justamente había postulado el maestro Roxin a raíz pues de su famosa obra de autoría y dominio del hecho, basado pues en las experiencias sobre todo de la Alemania nazi, ¿no? Según lo que recuerdo. Eso es lo que podría comentar, doctor. Gracias. Muchas gracias, doctor Luis. Muy interesante lo que menciona, sobre todo lo de con relación al grupo Colina, que digamos que por ahí podríamos tener ya intuitivamente la, algún tipo de respuesta de por qué no se puede aplicar esto en casos de delitos contra la administración pública. El doctor Richard levantó la mano también. Adelante, doctor. Muchas gracias. Buenas Buenas noches, noches. doctor. Sí, buenas noches, doctor. Buenas noches con todos los colegas. Sí, lo que recuerdo era el caso Fujimori es por el tema Barrios Altos, ¿no? Cuando se aplica esta teoría, en principio, ubicándonos en el tiempo, aquí no existía lo que hoy se lo conoce como los lineamientos de una organización criminal. Por eso era un poco el problema para la sala que iba a juzgar y para también la incriminación de la teoría fiscal, pero se tomó básicamente como la estructura del propio Estado, ¿no? Es decir, a quién correspondía como máximo, máximo líder o la cabeza de Estado. Para ello incluso se tomó pues las directrices y cómo estaba conformado, repito, el Estado con sus propios estamentos. Y se toma básicamente para la teoría del dominio del hecho o la teoría del dominio de la organización, es incluso lo referente a lo que señala Fujimori en dos entrevistas que da. Uno de ellos es la entrevista en RPP, cuando señala que era el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y de acuerdo a la Constitución del 93, precisamente establecía de que el presidente de la República era el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Y como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, el grupo, el SIN, respondía directamente al comando conjunto. Y el SIN básicamente no respondía al Ejecutivo, sí, pero como al ser Ejecutivo, el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, y al tener el SIN una dependencia del Grupo Colina, es que Fujimori tenía pleno conocimiento, se dedujo que tenía pleno conocimiento de los actos que iba a realizar este grupo paramilitar.
En este caso específico, los atentados contra, en el caso de Barrios Altos, ¿no? Por eso es que se llega a establecer precisamente de que la teoría del dominio del hecho, es decir, plenamente conocía lo que iba a ejecutarse, si bien es cierto, no hubo una línea de mando o un documento que especificara las acciones que se iban a tomar aquel día, en noviembre, recuerdo el año del 92, pero se tuvo pleno convicción de que conocía lo que iba a suceder en Fujimori o lo que iba a realizar el Grupo Colina, ¿no? Eso más o menos los alcances que tiene, de acuerdo a su sentencia, es decir, una jerarquía como máximo titular, por decirlo así, y toda una organización que había debajo de él. Eso es lo que puedo acotar, Magda. Muchas gracias, doctor Richard, muy interesante. Y más bien, por favor, nuevamente podría pedir a a alguna persona que tiene el micro prendido que lo pueda apagar para también evitar que los demás compañeros y colegas que están participando no sean interrumpidos. Muchas gracias. A ver, parece que el doctor Ángelo ya está. Bien, muchas gracias. Bueno, entonces recogiendo lo que nos dijo el doctor Luis, el doctor Richard, en realidad muy interesantes las dos participaciones, haciendo alusión a lo que había ocurrido en su momento, con relación a cómo se intenta imputar responsabilidad en el caso Fujimori, ¿no? Vamos, digamos, por partes con relación a los requisitos que tenemos en la autoría inmediata por dominio de organización. Voy a hacer un poco más de zoom a esta presentación. Un primer requisito es la existencia de una organización estructurada y jerárquicamente y cuyo funcionamiento es casi automático, ¿no? Eh, ¿Qué ocurre en estos casos y por qué no podría aplicarse este primer elemento de autoridad inmediata por dominio de organización a la administración pública? Porque, digamos, cuando hacemos alusión a una organización estructurada jerárquicamente, tendríamos que cumplir con este primer requisito de principio de jerarquía de órganos de gobierno y subordinados, que digamos que en el seno de una administración no podríamos hablar de la fungibilidad ni de esa rigidez vertical que debería existir para que se pueda imputar responsabilidad. Entonces, desde esa perspectiva, no hay manera de que se pueda asegurar el éxito de los resultados lesivos que va a autorizar el superior jerárquico. Entonces, esta es una primera situación que impide, digamos, hablar de autoridad inmediata por dominio de organización, porque finalmente la administración pública, digamos, no podemos equiparar a la administración pública con instituciones militares o policiales, digamos, que estaban vinculados a algún tipo de afectación de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad. Entonces, acá tenemos un primer problema, ¿no? La administración pública es una organización estructurada jerárquicamente, así como son las instituciones militares o policiales. No, digamos que podemos afirmar de saque que no. Entonces no hay esa rigidez vertical, no hay ese tema de fungibilidad que podría ser, digamos, algo inicialmente esperado en este tipo de imputación por autoridad inmediata por dominio de organización. Entonces, digamos, este es un primer elemento, ¿no? Luego, un segundo elemento es el poder de mando del superior jerárquico. Pero, ¿qué ocurre aquí con este poder de mando del superior jerárquico? Vamos, aquí quizás no haya ningún tipo de cuestionamiento, ¿no? Respecto a ese poder de mando, porque finalmente esta persona que está en la cúspide, ya sea en la administración pública o en otro tipo de institución, puede realizar este poder de mando. Entonces, no es lo más importante en este caso. Pero el tema, digamos que también salió con relación a las participaciones, es el tema de la desvinculación de la organización del ordenamiento jurídico en general. ¿Y cómo podríamos hablar de que
la administración pública puede finalmente encontrarse desvinculada del ordenamiento jurídico. ¿Sería posible afirmar eso en todos los casos, en todas las situaciones? ¿Y cómo podríamos ver eso? Pues creo que ahí nos encontramos ante una limitante, ¿no? Entonces, de manera general, la administración pública no está, digamos, ajena al ordenamiento jurídico, más bien la integra, ¿no? La integra. Entonces, finalmente, se cumplen principios que rigen la función pública, tienen un reconocimiento constitucional, digamos, el correcto funcionamiento de la administración pública, como hemos visto nosotros, y además, digamos que son órganos que están sometidos, ¿no?, a un control constitucional. Por ejemplo, la Contraloría, el Congreso, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, etcétera. Entonces, creo que aquí sería muy complicado hablar de que finalmente la administración se va a desvincular totalmente del ordenamiento jurídico. Creo que esa es una gran limitante también para poder construir, imputar responsabilidad por autoría inmediata por dominio de organización. ¿Qué elemento adicional? También podríamos cuestionar el tema de la fungibilidad. Porque claro, dentro de esta postura o esta teoría de Roxin, uno de los elementos a tomar en cuenta es el de la fungibilidad de los ejecutores. De- si podemos prescindir de uno que no quiere disparar, pues elegimos al otro. Pero ¿qué ocurre en estos ámbitos que habíamos conversado ya desde un enfoque criminológico que tenía un ámbito, digamos, muy grande de profesionalización, ¿no? Cada vez, entre más arriba estemos dentro de una propia administración, el nivel de profesionalización se va exigiendo más y más. Entonces, ¿qué ocurre con algunos funcionarios públicos donde su, digamos, expertise es única o casi única y no es posible decir que pueden ser sujetos fungibles per se? Entonces, ahí también tenemos otra limitante. No podemos hablar de una fungibilidad en el caso concreto. Tenemos un punto ahí a tomar en cuenta. Y finalmente, tenemos un elemento adicional que es la predisposición de los ejecutores a la comisión de hechos delictivos. Bueno, es un requisito que se coloca, aunque no es necesario para Roxin. Pero digamos que principalmente esta teoría para imputar responsabilidad al superior jerárquico, entre comillas, se desbarata por el tema de la fungibilidad, que no se puede dar, por el tema de la desvinculación de la organización del ordenamiento jurídico, que es otro elemento muy importante a tomar en cuenta, y además esta organización estructurada jerárquicamente y cuyo funcionamiento es automático, ¿no? Digamos, en el caso Fujimori, si bien se aplica, porque, claro, logran argumentar sobre toda esta desvinculación de la organización del ordenamiento jurídico, es un elemento que no podría tomarse en cuenta en la administración pública, ¿no? O sea, poder argumentar por parte de algún juzgador que una administración pública está al margen de esto, por más, digamos, que finalmente, no sé, pongo el ejemplo, por ejemplo, de la redundancia, por ejemplo, del gobierno regional de Ancash, ¿no? Donde había, digamos, los casos de corrupción fueron tan grandes, el gobernador regional eh, tenía mucho poder, casi que podríamos decir que todas las decisiones que podía tomar él y la administración Nada estaban más, ¿no? bajo todo su control, bajo todo su poder. Ya, aceituna Entonces, tenemos. podríamos ahí afirmar que estaba desvinculada a la organización del ordenamiento jurídico. ¿Qué creen ustedes, por ejemplo, en ese caso? Porque a veces cuando veíamos los reportajes, por ejemplo, iban a pasar algo, algún destape de corrupción, se iba a la luz en toda la región. Tenían, digamos, en el caso de la centralita, ¿no? Toda esta, entre comillas, cúpula para poder imputar digamos, para poder cometer diversos delitos. Eso ya nos lleva a afirmar que podemos, en este caso en concreto, afirmar que se puede aplicar aquí la autoridad inmediata por dominio de organización. ¿Qué creen, sobre todo con este elemento que también salió de la participación, de desvinculación de la organización del ordenamiento jurídico? ¿Qué tendríamos que argumentar? ¿Se podría hacer esa construcción en estos casos que estamos conversando? Más allá del argumento, ¿no?, de que son órganos sujetos a control constitucional, pero
digamos, es posible llegar a imputar responsabilidad penal bajo este tipo de construcción en situaciones como esas, muy similares, con el gobierno regional de Ayacucho, también, ¿no? Yo no quiero mencionar nombres, pero digamos que casi todos nosotros sabemos lo que ocurre o lo que ha ocurrido en estos mega casos de corrupción de gobiernos regionales, donde entre comillas era tierra de nadie, ¿no? Todas las situaciones, en Cusco también lo del Hospital Lorena, las carreteras, y que finalmente no terminaron, de interoceánica me refiero, ¿no? Sin construir. Y podemos hablar ahí de una desvinculación de la organización del ordenamiento jurídico. Alguien que quisiera participar, ¿por qué creen que sí? ¿Por qué creen que no? ¿Qué es lo que faltaría, digamos, para ponerla coloquialmente hablando la cereza del pastel en este tipo de situaciones? Si alguien se anima, le agradecería mucho para poder compartir, digamos, esta parte del debate. Pero César es. Si alguien levantó la mano, está con el audio prendido. Vas escuchando acá. A ver, Señor Zucari, ¿va a hacer alguna pregunta? Disculpe. O señora Carmina, parece que han prendido su audio. Yo los muteo, doctor. Disculpe. muchas gracias. Sí, sí, a ver si alguien se anima, sobre todo para conversar sobre ese punto concreto, ¿no? La desvinculación de la organización del ordenamiento jurídico. ¿Cómo podríamos argumentar, digamos, por ahí, ¿no? Por lo menos la fungibilidad me parece un poco más factible. Finalmente, el funcionario, quizás que está un poco más abajo en el ámbito de la administración, no el superior jerárquico, sino el subordinado, quizás pueda ser prescindible en un ámbito concreto. Entonces, no es que en todos los casos haya un gran ámbito de profesionalización que impida buscar a otra persona que pueda ejecutar determinado acto. Entonces, por ahí que en ese caso concreto, en esa situación concreta, podríamos decir, sí, es un sujeto fungible, no es un sujeto fungible. Mm, Quizás en el tema de la verticalidad también podríamos dudar que quizás en la administración pública pueda haber eso, ¿no? Una organización estructurada jerárquicamente, no como lo que fue pensado por Roxin, vinculado a instituciones militares, paramilitares, policiales, pero sí adaptados a la administración pública, donde, bueno, hay un superior jerárquico, quizás en alguna participación de la semana anterior salía a colación de que a veces los miembros del comité por miedo firmaban, ¿no? A veces quizás lo habían hecho deliberadamente o que por el desconocimiento, etcétera. Entonces, claro, si es así, en algún ámbito porque tienen miedo de perder el trabajo, etcétera, podremos hablar de esa verticalización y este poder de mando que tiene el alto funcionario. Pero, ¿qué ocurre con el tema que estamos conversando? La desvinculación de la organización del ordenamiento jurídico. ¿Cómo entender ese elemento? Porque quizás bajo esa argumentación podríamos hacer un cajón desastre e ingresar todas estas situaciones de gobernadores regionales dentro de esta cesta. No sé si alguien quisiera decir algo al respecto. ¿Alguna opinión? ¿Cómo Profesor, ¿qué podríamos tal? argumentar? Sí, sí, doctor Joseph, muchas gracias. Sí, lo que usted menciona es un punto interesante, ¿no? En relación al apartamiento de esta organización al ordenamiento jurídico. Considero, que no es que la institución propiamente se parte del ordenamiento. Eh, Creo, estoy casi seguro haber leído en un momento que en este tipo de delitos, cuando se dan en las instituciones públicas, sustentan más que todo que hay una organización dentro de la institución, ¿no? Parece ser que ahí han señalado un margen diferencial, ¿no? Obviamente la institución se rige por las normativas, está sujeto al ordenamiento jurídico. En cambio, sabemos que la realidad es que la persona que, digamos, lidera una institución
muchas veces pues, no respetan la Parte proporcional de los 2 años. Sí, mil disculpas, doctor Joseph. No sé si podría, no sé si por qué se le apagó el micro, lo apagó usted o se disculpe, no, confundió. yo no lo apagué. Quizás se confundieron. Ah, ya, sí, Este, sí, sí. Le mencionaba que sabemos, no sé si me ha escuchado, pero entiendo que existe una resolución donde justamente las instituciones, no es que las instituciones públicas sean una organización criminal, sino que dentro de las instituciones surge una organización criminal y muchas veces estas situaciones se ven a partir de la designación de los alcaldes o gobernadores regionales, quienes ponen a su gente, a personas de confianza que saben que, que justamente que saben que van a ir en favor de los intereses del líder de esta institución a efectos de cometer delitos de corrupción, ¿no? Eso creo que es algo evidente en muchos casos, ¿no? En algunos casos no tanto, pero normalmente la figura de la organización criminal la aplican en esas circunstancias, ¿no? Cuando existe una relación, una vinculación con las personas de confianza que están a cargo justamente de la contratación de de ciertas áreas, ¿no? Y considero que no es que la institución sea parte del ordenamiento jurídico, sino también es la organización que se aleja de las funciones o vulnera en todo caso el bien jurídico, en estos casos contra el normal, correcto funcionamiento de la administración pública en determinados ámbitos, ¿no? Ese sería el aporte que podría proporcionar para lo que menciona usted. Gracias. Muchas gracias, doctor. Interesante esto. Antes de conversar sobre esto de que no es la institución en sí misma, sino, digamos, la general derecho de las personas que integran la administración, quisiera también darle la palabra al doctor Richard, que ha levantado la mano. Muchas gracias. Sí, doctor. Bueno, es interesante porque creo que aquí es el punto de quiebre en donde no se puede utilizar precisamente esta teoría del dominio del hecho o del dominio de la organización, en la medida de que, bueno, haciendo un paralelismo, primero, cuando usted hablaba del caso de la centralita, bueno, yo he estado en ese caso porque sale de acá desde Ancash, el Santa, y se logra identificar hasta 5 brazos armados de la organización, se logra identificar claramente. Pero en sí lo que determinaba esta organización, cuál era su modo digamos, supervivencia para la organización, era precisamente el dinero de las obras, ¿no? A través de los diezmos, supuestamente las ventas de obras a determinados empresarios, y con el diezmo sobrevivía la organización para pago de jueces, fiscales, periodistas, policías, etcétera, de todos los brazos que eran la organización. No, pero ahí sí hay algo peculiar en el tema centralita y que fue utilizado en aquellos tiempos por varios de los gobiernos locales e incluso también por Lima Metropolitana, cuando hicieron los famosos convenios con la OEI, por ejemplo, los estados iberoamericanos que por constitución no estaban sujetos a las reglas de control del Estado, es decir, las organizaciones. Por eso es que estas organizaciones como la OEI, en el caso de Ancash, eran los que llevaban a cargo los procesos de selección y donde se presume que se manejaban los procesos para direccionar estas obras. Nunca se les pudo llevar a proceso a estos representantes de la OEI y ninguna otra. Pero, sin embargo, aquí viene el punto de quiebre nuevamente. No se le pudo llevar esto. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la parte de elaboración del proceso convocatoria y otorgamiento de buena pro lo establecía la OEI en el caso de Ancash, pero lo posterior, por ejemplo, en la ejecución de las obras sí estaba sometido, por ejemplo, al control de la Contraloría General de la República y otros entes más. Ello comparativo a lo que hoy sucede, por ejemplo, en los gobiernos locales y regionales, sí están sometidos los órganos de control, Contraloría y otros más, están sometidos, por ejemplo, a controles también la OS, están sometidos, por ejemplo, a un CIAF. Entonces, y el control del Estado está sobre estos gobiernos regionales, locales o entidades públicas. Por ende, no podrían desvincularse, porque no podrían utilizar el recurso que se le entrega a cada pliego si es que no van con los procedimientos que establece la propia norma. Por ejemplo, haber tenido un plan, un PIA, un plan anual de contrataciones, establecerle en un CIAF, y en fin, otros más que el propio Estado ya ha establecido, ¿no? Las normas para poder derivar, a dar certificaciones presupuestales y demás y pagarse en temas de la obra. Es decir, no pueden desvincularse.
Desde ese punto de vista, a mi criterio, no podríamos cumplir este requisito para establecer una autoría mediata en cuanto a organización, como una gobierno local, por ejemplo, como organización, ¿no? Eso es creo que para mí al menos sería claro la imposibilidad de hoy por hoy poder llegar bajo esa teoría a un titular de una entidad local o gobierno regional o cualquier entidad del Estado. Ese es el aporte, profesor. Muchas gracias, doctor Richard. Muchas gracias, doctor Joseph, por la participación, ambas muy interesantes, ¿no? Acá, digamos que tenemos opiniones divergentes con relación a este elemento que estamos nosotros conversando. Lo voy a volver a proyectar. Y bueno, entonces aquí, por ejemplo, tenemos cómo entender esta desvinculación, ¿no? La primera postura es que, bueno, la primera posición con relación a la primera participación fue que mm, dentro de las instituciones, no es que la institución en sí misma sea desvinculada del ordenamiento jurídico, sino que llamemos que dentro de las administraciones hay organizaciones criminales, ¿no? Que digamos es la imputación que hace la fiscalía, que se desarrolla en la teoría del caso y que se termina por sancionar a un funcionario o a muchos funcionarios que están dentro de la administración, además de personas ajenas a la administración, claro está. Mm, pero claro, esta general derecho, mm, creería yo, ¿no? Desde esta teoría, desde el punto de vista roxiniano, no es tanto, no está dirigida a los miembros en sí misma, sino a la institución como, como un elemento que garantiza, digamos, la responsabilidad en ese tipo de situaciones. Entonces, si lo vemos de esa manera también, creo que yo también estaría un poquito más pegado a la posición del doctor Richard, ¿no? Que nos habló del caso de la centralita, nos habló también de los órganos de control, cómo es que actualmente está, digamos, estructurado esto para que, digamos, hayan controles, fiscalizaciones respecto a diversas situaciones vinculadas al erario público, al control de los gastos. Entonces creo que, claro, Roxin crea esta teoría no pensando en este tipo de situaciones, ¿no? Y por más que quizás quisiéramos adaptarlo a la situación de la administración pública, son situaciones materialmente diferentes. O sea, la creación de Roxin fue pensada, digamos, para sancionar situaciones distintas a las que se pretende sancionar con en la administración pública, ¿no? La lógica de la comisión de delitos dentro de una administración pública. Mm, Entonces, claro, quiso hacer esta construcción para poder alcanzar responsabilidad de los funcionarios en el ámbito del, ¿cómo llamarlo? En el ámbito del nazismo. Y, claro, trasladar eso al caso Fujimori, quizás encontró algún tipo de fundamentación también por toda esa general derecho que se estaba dando en su momento. Pero en el caso de una administración en sí misma, creería claro, no es que la entidad en sí misma esté desvinculada del ordenamiento jurídico nacional. Además de estar sujeta a control, todas las entidades están sujetas a control. Entonces, bajo esa perspectiva, creo que esta desvinculación no es en sí mismo esa desvinculación por parte de las personas que están dentro del ordenamiento de la institución. Porque si lo viésemos así, creo que, claro, ahí sí podemos afirmar que estamos en, dentro de este requisito. Pero si leemos un poquito más, o sea, leemos esto, dice desvinculación de la organización del ordenamiento jurídico, no de la desvinculación de los miembros del ordenamiento jurídico, sino de la organización como tal. Digamos, toda la organización es ajena al ordenamiento jurídico. Y creo que no se puede dar en estos casos porque tendríamos que afirmar que todas las personas que están en una administración en concreta están totalmente o están plegadas a ese conocimiento de que toda su actuación es ilícita. O sea, todas las personas de ahí tendrían que conocer que esa actuación es ilícita, situación que creo que sería muy utópica y complicada de argumentar
aunque no niego que el argumento del doctor Joseph es interesante, pero creo que acá estamos hablando de la desvinculación de la organización como tal y en general, ¿no? De todos. Entonces, claro, si está desvinculada toda la organización, es ahí de, si alguien no quiere hacerlo, tenemos este tema de la, de la fungibilidad, ¿no? De poder cambiar, intercambiar piezas bajo el conocimiento de que todos sabemos que estamos dentro de un ámbito de, digamos, de criminalización de una organización, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el punto central para poder descartar esta teoría y poder tratar de buscar otras soluciones. Y la solución, como bien decía el nombre de esta, bueno, la posible solución, porque claro, en el derecho, como no es matemáticas, podemos hacer los, entre comillas, juegos eh, o intentos dogmáticos para poder imputar responsabilidad, vendría el tema de la comisión por omisión, que lo vamos a conversar en quizás 10 minutos, por favor. Quiero tomar un poco de agua, pues como pueden notar, sobre todo a las personas que llegaron más temprano, que les había pedido, extendido mis disculpas de no poder prender la cámara el día de hoy, porque estoy con un poco de, bueno, estoy un poco mal de la garganta, como se podrá escuchar. Estoy con un poco de gripe y no, no estoy no estoy muy bien, entonces por eso quisiera que me puedan dar 10 minutos ahora, un pequeño receso como todas las clases, para poder tomar un Perfecto, poco de agua. Así que perfecto, nos doctor. vemos en 10 minutos. El Muchas doctor va a gracias. descansar 10 minutos, por favor. Bueno, tomen un café o algo, descansen y nos estamos encontrando en 10 minutos. Hasta luego. Buenas noches, el doctor Daniel ya ha retornado. Por favor, vamos a reincorporarnos a la clase y seguir con el curso que está muy interesante. Doctor, le cedo la palabra. Em, Muchas gracias, estimado doctor Javier. Vamos a proseguir con la presentación. Bueno, nos habíamos quedado entonces en la imposibilidad de imputar autoría inmediata por dominio de organización al superior jerárquico. Entonces, ¿qué corresponde hacer ahora? ¿Cómo podemos imputar responsabilidad al superior jerárquico? Y como el título de la, digamos, clase de hoy tenía que ver con imputación en comisión por omisión, trataremos de plantear esta solución dogmática, a ver si es que logramos mm, llegar a compartir las reflexiones o conclusiones a las que se puede llegar. Sobre la omisión, creo que hay muchas posturas, ¿no? De muchos autores, pero alguien que creo que nunca se ha dejado de estudiar desde que se habla de los delitos de omisión impropia o de comisión por omisión es de Armin Kaufmann, ¿no? Al margen de después de muchas posiciones de profesores españoles y alemanes, ¿no? Respecto a los requisitos de la omisión por omisión, las, digamos, las construcciones dogmáticas que se dan al respecto. Creo que un punto de partida interesante y que no tenemos que perder de vista es lo que Kaufmann llama omisión de garante. Entonces, se dice, ¿no? Desde esta postura de Kaufmann, que el garante no solamente tiene ese mandato de evitar un suceso delictivo, sino que también se encuentra en una posición, llamémosla de garante, ¿no? Es lo que siempre cuando hablamos de comisión por omisión, lo primero que se nos viene a la mente es esa posición de garante. ¿De dónde emana esa posición de garante? ¿No? Que esa es una de las críticas que se le hace a Kaufmann, que su construcción es muy interesante, pero que el fundamento de la omisión no se halla todavía determinada. Sin embargo, él, digamos, establece pautas o criterios, ¿no? Donde se puede señalar una de ellas en que la persona es, en general, garante por una posición con relación a una fuente de peligro, ¿no? Una fuente de peligro.
Entonces aquí, por ejemplo, en esta situación de supervisión de una fuente de peligro, hay una ya asunción de responsabilidad por parte de la persona. Pero también, digamos, desde otra perspectiva, Kaufman dice que esta protección consiste en general en defender, ¿no?, todos los flancos que se pretenden proteger con un bien jurídico determinado. Y luego, bueno, hay otro tipo de situaciones, ¿no?, que establece Kaufman con relación a la asunción por contratos, etcétera. Pero lo que aquí interesa, digamos, sería determinar en el superior jerárquico respecto de qué tendría esta responsabilidad. Digamos, la administración pública puede ser considerada como una fuente de peligro o de dónde podremos considerar que el funcionario es un garante de protección digamos, del bien jurídico correcto al funcionamiento de la administración pública. ¿Cómo? ¿Cómo construimos eso? Ahí viene un reto, ¿no? Es lo mismo hablar de una fuente de peligro empresarial que una fuente de peligro de la funcionarial, llamémosla así, de la administración pública. Es la misma, se puede aplicar la misma lógica de esta, digamos, de las empresas en general con la administración pública. ¿Cómo podemos ver esto? Esa función de protección. ¿Cómo podemos decir que el funcionario público es un garante? El superior jerárquico me refiero, es un garante con relación a la protección del correcto funcionamiento de la administración pública y de algunos principios que emanan, digamos, de la Constitución y que están recogidos en los tipos penales concretos de la parte especial, ¿no?, en este título 18 del Código Penal. Entonces tenemos esta primera discusión que tenemos que resolverla, que tenemos que resolverla. Tenemos que tener un punto de partida, digamos, em, no tan jurídico, llamémosle jurídico, sí, jurídico penal quizás no. Entonces pasemos a la siguiente diapositiva. Paulik, que lo recojo aquí, este profesor, bueno, hace un símil, ¿no?, con el tema del contrato social, de que quizás todos nosotros ingresamos, ¿no?, a, a un estado de derecho renunciando a determinadas libertades. ¿Para qué? Para poder estar bajo criterios de ordenación dentro de un estado, ¿no?, o dentro de una sociedad en general, donde a través de este contrato social, ¿no?, haciendo alusión a Locke y a Hobbes, terminamos dentro de la sociedad sabiendo que se establecen límites para la convivencia en sociedad, porque de no ser así podríamos cometer todo lo que sea, ¿no? Entonces, al limitarse las libertades, digamos, al otorgarle el poder estatal, se busca la autoconservación de los individuos, ¿no? Digamos, como punto de partida inicial para la construcción de que el funcionario es garante, ¿no? Estamos un poquito más atrás, pero creo que esta fundamentación es importante para decir por qué el funcionario es garante. Entonces, ¿qué es lo que dice Paulik en este caso? Que así como todos entramos un contrato social, también hay un deber, dice, de los funcionarios policiales de evitar delitos contra los ciudadanos, ¿no?, que se puedan evitar que otras personas cometan delitos contra otras personas. Entonces dice que hay un deber de los funcionarios policiales de una prestación pública de seguridad interna frente a delitos de los ciudadanos. Entonces, a raíz de esta construcción de Paulik, se podría afirmar como consecuencia de que también en el ámbito de los delitos contra la administración pública o los funcionarios públicos también tienen este deber de ya no de seguridad interna, sino de protección de servicios públicos fundamentales, ¿no? Servicios públicos que emanan de la Constitución, que están vinculados a principios que emanan de la Constitución. Entonces, dentro de los servicios públicos, como nosotros lo sabemos, no está la seguridad, la salud, educación, etcétera. Entonces, pero esto ya le corresponde no al funcionario policial, sino al funcionario público que tiene determinados requisitos en una administración. Entonces, como también es una prestación que emana de la Constitución, tienen ese deber ya para con el correcto funcionamiento de la administración pública. Entonces, no tenemos que perder de vista eso, ¿no? O sea, digamos, partimos de lo que es el contrato social,
y hablamos ya de un deber que se tiene cuando el funcionario está en el ámbito de la administración. Y creo que eso también podemos nosotros asumirlo desde lo que nosotros estudiamos con relación al bien jurídico protegido, con esta sentencia del Tribunal Constitucional 017-2011, ¿no? Donde se hablaba del principio de buena administración y este deber, se citaban artículos, ¿no? 41, 43 de la Constitución, tratando de dar un fundamento constitucional al deber del funcionario de actuar conforme a los intereses estatales con relación al correcto funcionamiento de la administración pública. Entonces, sí que el funcionario tiene un deber de actuación para que su actividad concreta esté dirigida a la maximización de estos derechos que tenemos como ciudadanos. Entonces ya tenemos un punto de partida por el cual podemos decir que sí, eh, digamos, hay una función de protección que tiene el funcionario con relación al correcto funcionamiento de la administración pública. Creo que eso, ese punto de partida ya está ahora mismo, cuando acabamos de conversar, como saneado, entre comillas. Entonces, lo siguiente sería decir, ¿no? ¿Por qué, a diferencia de otros ámbitos, no podemos decir que la administración pública es una fuente de peligro? ¿No? ¿Es posible decir eso? Es una fuente de peligro, finalmente equiparándola, por ejemplo, a una empresa. Y yo creo que no se puede decir que es, digamos, una posición, una fuente de peligro, porque finalmente esta función prestacional estatal la hace muy distinta, digamos, a la estructura de la empresa, ¿no? Que era lo que conversábamos al inicio de la sesión, cómo diferenciar este tipo de responsabilidad que se puede construir para una empresa como para una administración. Entonces, ¿qué nos diferencia en la posición de un alto funcionario, empresario, ¿no? Garante de un alto funcionario superior jerárquico, funcionario público? Em, que el empresario está más bien en una relación, una posición con relación al bien jurídico que se podría pretender proteger en un ámbito concreto de la administración, perdón, del ámbito privado. Es esta posición de vigilancia con relación a una fuente de peligro, que puede ser la empresa en sí misma, ¿no? Una empresa minera, y claro, ahí, pues claro que es una fuente de peligro. Empresas como Repsol, por ejemplo. Claro que hay una fuente de peligro ahí, es un claro ejemplo de lo que luego ocurrió, al cual se puede afirmar, claro, esta empresa es una fuente de peligro. Y o también situaciones de injerencia previa, ¿no? Donde la administración, donde la empresa ha generado algo concreto, entonces ahí automáticamente, al haber generado un riesgo concreto para un ámbito, un sector, es que el empresario se vuelve garante, ¿no? A través de injerencia previa que se realiza, que es una situación que no ocurre con el funcionario público, porque acá sí tiene un deber de, digamos, de protección o de autoprotección, llamémoslo así. Esta posición de realizar este correcto funcionamiento no solamente implica que este funcionario, al realizar esta situación prestacional que estábamos conversando en la lámina anterior, también lleva a decir que tiene que proteger a la administración o protegerla no solamente de sí mismo, de lo que podría realizar esta persona, sino también de actos cometidos por otros funcionarios, ¿no? Vinculados a este correcto funcionamiento de esa situación prestacional de maximización de derechos. Entonces, digamos que de aquí, de esta posición de funcionario vinculada a la administración, se podrían derivar dos consecuencias, que es una vinculada a la prevención de riesgos para el bien jurídico y también la situación concreta de evitarlos, ¿no? De evitarlos, o sea, no realizarlo en sí mismo y este deber de prevención de riesgos para el bien jurídico. No entendemos eso, ¿no? El funcionario tiene el deber de gestionar este correcto funcionamiento, no solamente actuando, digamos, conforme a derecho, sino también verificando estos deberes de prevención, este alto funcionario, ¿no? Está al servicio de la nación, como estábamos conversando. Entonces ya vamos construyendo un poco más aquí esta relación que puede existir.
Pero digamos que ese es un punto de partida inicial, ¿no? Muy primigenio, muy inicial, porque todavía no hemos dicho nada al respecto. Digamos que hemos recién legitimado su intervención, pero ¿hasta qué punto? ¿No? ¿Hasta qué punto puede ser garante? ¿Y cuál es el límite? ¿Cuál es la situación que puede terminar? Porque eso nos va a llevar a la siguiente discusión que vamos a ver el día de mañana con relación a, por ejemplo, el principio de confianza, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos hablar de que un funcionario es garante con relación a la actuación de un tercero? Esto siempre llama mucho la atención y qué pautas tendríamos que tener al respecto. Entonces, como ya lo había mencionado, un primer punto es que tiene este deber de protección del correcto funcionamiento de la administración pública. Y esto vinculado a estos principios que habíamos conversado, ¿no? Cuando veíamos el tema del bien jurídico protegido, este correcto funcionamiento es el bien jurídico genérico y hay bienes jurídicos concretos que se dan en cada ámbito de la administración. Entonces, llegamos a la conclusión de que la administración pública no es una fuente de peligro, sino que esta función prestacional de servicios hace que esta misma situación genere que haya un bien, digamos, vulnerable o accesible por parte del funcionario público, ¿no? Está en un ámbito de dominio concreto, entonces, digamos que al tenerlo ahí directamente, y ya se generan estos deberes de protección que tiene el funcionario público. ¿Qué nos dice, por ejemplo, Jacobo Dópico al respecto? ¿No? Que esta asunción concreta de la función pública y de su protección eh, está vinculada a una asunción efectiva de una función institucionalizada. Entonces nos hace mención a un principio de jerarquía, ¿no? A un principio de jerarquía. Pero ¿qué entendemos por principio de jerarquía? Nos dice que dentro de la administración hay un criterio de escalonamiento de diversos órganos, en línea vertical, ¿no? Entonces los superiores son quienes, claro, llamemos que están en la cúspide, y estos funcionarios que están en la cúspide finalmente dirigen la actividad de los que están hacia abajo, ¿no? Los inferiores, como vamos a ver el día de mañana, ¿no? ¿Cuál es el fundamento de responsabilidad o hasta dónde llega el principio de confianza desde un punto de vista vertical y desde un punto de vista horizontal? Aquí, por lo pronto, vamos a ver que existe un principio de jerarquía, llamémoslo así, donde entre uno esté más alto en la cúspide tiene mayor responsabilidad respecto no solamente a este bien jurídico vulnerable, como lo estábamos llamando, que también lo puede llamar así Schunemann, es que entre más alto esté uno en la cúspide, un mayor deber de supervisión respecto de los demás funcionarios que tiene, ¿no? Entonces, ¿qué responsabilidades tiene este superior jerárquico? Que es lo importante tener en cuenta. ¿Hasta dónde llega su responsabilidad? Para eso tenemos que partir de todos los deberes que tiene dentro de la administración. Entonces, tiene una potestad de dirección, esta forma de dictar órdenes, tiene esta potestad también de vigilar, de inspeccionar cómo están ocurriendo realmente los servicios que se están brindando dentro de la administración, el cumplimiento de las obligaciones por parte de los inferiores, qué actuaciones están realizando, qué actuaciones no están realizando, si se están cumpliendo conforme a derecho, conforme a los reglamentos internos, que los funcionarios estén actuando conforme a lo que dice el ROF o el MOF, la potestad de sancionar también a aquellos que estén realizando acciones contrarias a el tema de la administración, no esta potestad de control interno, llamémosla de manera general. Entonces, vemos que este alto funcionario, este superior jerárquico, tiene transversalmente todo este tipo de posibilidades para poder, digamos, hacer que el ámbito que se le ha encomendado pueda, que dentro del ámbito que se le ha encomendado se pueda ejercer correctamente la administración pública, su correcto funcionamiento, que los servicios que brinde la administración puedan darse de manera adecuada y eficaz, transparente, imparcial. Entonces, claro, vamos viendo ya, efectivamente es un garante, ¿no? O sea, efectivamente es un garante, podemos afirmar ya que es un garante que tiene, ¿no? Que se le encarga por la posición que mantiene la administración pública, deberes ya de protección con relación a este bien jurídico que se pretende proteger. Y el tema es ahora, ¿cómo imputamos responsabilidad
a este funcionario, bajo qué actuaciones. Mm, En este caso concreto, por ejemplo, el funcionario está en el vértice de la organización. Entonces, ¿qué implica eso? Al estar en el vértice de la organización, tiene un acceso, digamos, en primera posición a la potestad organizativa, ¿no? Es la primera persona que puede acceder a a la función pública. Entonces, acá tenemos que hacer una diferencia, dice Dópico, entre subordinados por delegación en sentido estricto y delegados institucionalizados. Em, los primeros, por ejemplo, el funcionario público en sí mismo, es quien elige a estas personas, ¿no? Digamos, podrían ser sus personas de confianza, asesores, por ejemplo, ¿no? Y demás personas que quizás no ingresan a laborar por la función pública, a través de concurso público, perdón. Y por otro lado tenemos a otras personas que se les llama delegados institucionalizados, digamos que tienen una mayor protección frente al superior, ¿no? Protección normativa me refiero, pero no quita que el funcionario tenga responsabilidad respecto a los actos que realizan todos los funcionarios inferiores a él, ya sea los de delegación en sentido estricto como los delegados institucionalizados. ¿Y cuál es la situación en la que podemos decir entonces finalmente que el funcionario puede responder en comisión por omisión? Aquí, por ejemplo, Robles Planas, que es otro de los profesores que puede, eh, que, que habla sobre este tema, ¿no? Concretamente, nos dice que unas pautas generales, ¿no? ¿Quiénes podrían ser aquellos altos funcionarios que pueden responder penalmente por la comisión de actos realizados por terceros? Aquellos funcionarios que han realizado, por ejemplo, ¿no? Una designación errónea o sin las mínimas cualificaciones que se deben realizar para este encargo, ¿no? Cuando se dejó de implementar o se implementaron defectuosamente sistemas de control interno. En el levantamiento de controles institucionales externos. Cuando ya no se monitorea la labor del delegado. Es decir, y está muy vinculado a lo que vamos a ver el día de mañana sobre el principio de confianza. Cuando este funcionario deja de interesarle ese deber de protección que tiene, cuando a sabiendas, es decir, acá entra el tema del dolo también, es que no presta atención a lo que está ocurriendo a su alrededor. Pues no es una realización activa del delito en sí mismo, sino ha dejado de hacer eso que tenía que hacer, digamos coloquialmente hablando, sino esta función de protección del bien jurídico que tiene el funcionario público. Entonces, cuando ocurre ese tipo de situaciones, ¿no? Ya podemos hablar de que se ha cumplido con este quebrantamiento de los deberes que tiene a través de un no hacer y que efectivamente, como estamos nosotros construyendo esta, esta posición, finalmente es un garante, ¿no? Porque ya tenemos, digamos, ese nivel de, ese deber que tiene para proteger la administración pública. Entonces, esto no quiere decir que únicamente va a responder en comisión por omisión el superior jerárquico em, cuando haya faltado a, digamos, esta protección del bien jurídico, sino también el funcionario concreto que realizó el delito va a responder penalmente, ¿no? O sea, digamos, es una doble sanción para aquel que realice el delito directamente, va a ser a título de autor, pero también va a responder en comisión por omisión, a título de autor también, aquella persona que no ha tenido, digamos, el deber de diligencia de proteger el bien jurídico que se le había encomendado, protección, ¿no? No hablamos de una fuente de peligro, pero sí de deberes que tiene constitucionalmente otorgados el funcionario para el correcto funcionamiento de la administración pública, lo cual implica no solamente que él actúe conforme a derecho, sino que también verifique que los demás que están a su cargo actúen conforme a derecho. Entonces, em, digamos que este deber del funcionario superior tiene finalmente deberes de supervisión y vigilancia sobre llamémosle, delegado, ¿no?
Entonces, finalmente hay aquí lo que se le denomina cotitularidad de custodia entre el funcionario superior jerárquico y el subordinado, ¿no? Digamos que se logra afectar el bien jurídico protegido concreto en un ámbito de la administración, pero desde posiciones diferentes, desde posiciones diferentes. Entonces, digamos que al subordinado le corresponde velar por el correcto funcionamiento de la administración pública de manera directa, sobre el ámbito directo de competencia que tiene, ¿no? De la función encargada que tiene. Pero al superior jerárquico tiene el deber de protección con relación a todos los ámbitos de la administración pública, ¿no? Lo que implica que tiene ese deber de protección concreto de todos los delegados, a todas las delegaciones que ha realizado. Entonces, ¿cómo podría evitarse la responsabilidad del superior jerárquico por este tipo de actuaciones ilícitas realizadas por terceros? Tendría que tomar las medidas necesarias, ¿no? Políticas, digamos, de prevención dentro de la administración. Y aquí viene un tema muy importante, porque claro, lo que aquí estoy tratando de crear o de lo que se está tratando de construir en la comisión por omisión es que el funcionario deje o permita que un subordinado realice actos de corrupción. Pero ¿cómo podría evitarse eso, no? Con estos deberes de vigilancia y control que estoy diciendo, y a través de algo que ya se está realizando, que se está exigiendo en el ámbito de la administración pública, que seguro lo vieron ya con el profesor David Torres cuando se habló de la política criminal en lucha contra la corrupción, que es esta verificación de implementación, llamémosla de programas de cumplimiento dentro de la administración pública, que serviría mucho para que el funcionario público superior jerárquico no esté envuelto en actos de corrupción porque finalmente tiene un deber de protección y mientras cumpla con estos deberes de vigilancia y control dentro de un ámbito concreto, eh, no va a responder penalmente, siempre y cuando cumpla con estos deberes, ¿no? O sea, evitar esas definiciones erróneas, contratar a unas personas sin cualificaciones mínimas. Entonces tiene que, digamos, priorizar este correcto funcionamiento de la administración, realizando acciones que que sean conforme a derecho y siempre realizando vigilancias o vigilando concretamente determinadas parcelas de la administración. Entonces, solo de esa manera podríamos evitar la responsabilidad penal del superior jerárquico. Sin embargo, cuando no se den ese tipo de situaciones, como los ejemplos de aquí, tanto en delegación en sentido estricto como delegados institucionalizados, van a terminar respondiendo eh, penalmente los superiores jerárquicos. No sé si hasta aquí hay alguna duda sobre esta construcción dogmática de comisión por omisión del funcionario público, cómo se le puede decir que es cómo inicialmente hablamos de que es un garante y cuándo es que finalmente ese garante rompe esa, esa posición que tiene para que podamos hablar de que su conducta es delictiva por la comisión de actos realizados por terceros que están bajo su dependencia. ¿Alguna persona cree que el funcionario público no puede ser garante? ¿Algún argumento, por ejemplo, vinculado no sé, por ejemplo, que si es que se encuentra constantemente vigilando a todas las personas que están bajo digamos, bajo su supervisión, no podría realizar las acciones propias del cargo? ¿Hasta dónde tiene ese nivel de verificar o de fiscalizar a los demás funcionarios? ¿No puede trasladar responsabilidad a un tercero? ¿Qué ocurriría en estos casos? ¿Alguna persona quisiera participar al respecto? ¿Hay una mayor responsabilidad del superior jerárquico en subordinación por delegación en sentido estricto o en ambas situaciones son iguales, por ejemplo?
¿Alguna persona tiene algún comentario sobre la comisión por omisión del funcionario? ¿Ha quedado claro por qué es que se le puede imputar responsabilidad bueno, partiendo solamente de Kaufman, ¿no? Porque hay muchas más teorías, pero ¿por qué no es una fuente de peligro la administración en sí misma por esa función prestacional que tiene, a diferencia de las empresas, ¿no? Que tendría un fundamento distinto, un punto de partida distinto respecto a por qué es garante un funcionario y por qué es garante un empresario, ¿no? Con las consecuencias que se tienen al respecto. Como es que podemos decir que es un garante finalmente vinculado a lo que dice la Constitución, ¿no? Que emana de la Constitución todo esto y podemos decir que el superior jerárquico, al estar en la cúspide, es un garante del correcto funcionamiento de la administración pública porque tiene ahí directamente el bien jurídico, llamémoslo coloquialmente, en sus manos. Entonces puede hacer y deshacer el superior jerárquico mucho más que cualquier otro funcionario. Entonces, bajo ese nivel de responsabilidad que tiene, podemos afirmar que tiene estos deberes de protección de todos los bienes jurídicos vinculados al correcto funcionamiento de la administración pública. Entonces, eso ya lo convierte en garante, pero hay algo adicional, que es que permita, a través de actuaciones como las que habíamos conversado, de que el funcionario el superior jerárquico permita que el particular, que el subordinado realice actos de corrupción, ¿no? Al contratarlo erróneamente, al tener pocas cualificaciones, al no constatar finalmente qué es lo que está realizando el funcionario, el subordinado. ¿A todo claro aquí? ¿Hay alguna duda sobre la construcción dogmática, sobre las consecuencias de esta doble cotitularidad? ¿No? No es decir que eso no quiere decir que el subordinado no responda penalmente, va a responder penalmente por una conducta activa. Sin embargo, el funcionario también va a responder por una conducta comisiva en este ámbito. Doctor Daniel, el participante Luis Ángel Delgado Flores levantó la mano. Sí, muchas gracias, doctor Luis. Sí, doctor, gracias. Sí, en realidad el tema de hoy día es bastante interesante. La temática de la posición de garante que acá es una institución que con el paso del tiempo está cobrando mucha relevancia, sobre todo en el ámbito de la administración pública, ¿no? Y que en realidad, pues, en los procesos penales, tanto para la Fiscalía como también para quienes estamos en Procuraduría Anticorrupción, también es una institución muy valiosa, ¿no? Para poder, construir, como dice usted, algún tipo de imputación respecto, pues, a la responsabilidad que podría, digamos, tener algún funcionario público, ¿no? Eh, Quizás primero de repente un comentario, quizás alguna interrogante, doctor, que pueda formular en el sentido de que, bueno, al menos de lo que yo entiendo y comprendo también la doctrina, pues cada vez acepta más la posibilidad de que los funcionarios puedan ser pasibles de responsabilidad penal por omisión impropia, ¿no? Sustentándose justamente en la posición de garante. Sin embargo, también vemos en la casuística eh, que hay órganos jurisdiccionales que de alguna manera son más proclives a acoger este tipo de posiciones de considerar esa responsabilidad por omisión impropia, pero hay otro grupo, otra posición que de alguna manera es reticente o renuente a considerar la posibilidad de que un funcionario pueda responder por omisión impropia, y justamente uno de los cuestionamientos es debido al principio de legalidad en el tema de la taxatividad de ciertos tipos penales, en donde pues a decir pues de algún sector también justamente la judicatura, eh, no sería posible dado que hay tipos penales que solamente permiten un actuar o una responsabilidad a título de acción o de conductas típicas activas. Eso, de alguna manera, le dejo como un comentario, doctor, respecto a eso. ¿Cuál sería su posición? Sería, digamos, que en todos los casos
o en todos los tipos penales contra la administración pública sería posible sustentar este tipo de responsabilidad del funcionario por omisión impropia. Y la otra es respecto a el límite o la extensión del deber de garante, ¿no? Entendí también que va a haber un tema, creo que va a tratar de, o va a tocarse el día de mañana relacionado al principio de confianza, creo que si lo entendí bien, y justamente pues son dos temas que son objeto de discusión siempre en la casuística penal, ¿no? Por un lado están los abogados defensores, quienes con mayor frecuencia invocan el principio de confianza, cuyos límites también todavía recién apenas se están analizando, sobre todo a nivel de las instancias supremas. Y por otro lado, quienes estamos en el otro lado, digamos, del proceso, insistimos mucho y justamente nos apoyamos mucho en la posición del garante que puede tener un funcionario servidor público. Y en ese sentido, le dejaría el otro comentario o inquietud, doctor. Vemos que en la casuística también, a menudo dentro de los procesos de gestión de la administración pública intervienen toda una cadena, ¿no?, administrativa de diferentes servidores y funcionarios. Eh, Respecto al deber o posición de garante que puede haber dentro de esta cadena administrativa, es posible que la posición de garante, en su opinión, pueda ser compartida por más de un funcionario público. Entiendo también de lo poco que he estudiado que alguna posición doctrinaria sí comparte esa posición, ¿no? En tanto que otra no. Eh, Me gustaría saber también qué opina usted al respecto, en todo caso, qué sugerencia o ideas nos puede dar a quienes estamos justamente en el litigio penal en las Procuradurías Anticorrupción. Gracias. Muchas gracias, doctor Luis Ángel. Muy interesante bueno, las tres preguntas y creo que ha realizado. La primera, ¿no? Vinculada al principio de legalidad y el cuestionamiento de que algunos tipos penales no aceptan modalidad omisiva. Y no sé en dónde había leído que en alguna ejecutoria, no sé, no era suprema, pero sí leí que decían que la colusión no aceptaba modalidad omisiva. Bueno, personalmente, ¿no? Creo que todos los tipos penales que no tienen, digamos, que no son de omisión propia, están redactados activamente, ¿no? Que mata a otro. Un claro ejemplo, creo yo, de, de que se puede admitir la comisión por omisión en todos los tipos penales porque no hay una restricción concreta, ¿no? Es, por ejemplo, aunque incluso en la negociación incompatible, ahora último, sí, ahora también vi algo similar. A lo que quiero llegar es que, por ejemplo, ya hay jurisprudencia que que incluso en la violación sexual, ¿no? Ya se ha construido que se puede dar en comisión por omisión. Y claramente, digamos que si lo vemos desde la redacción del tipo penal, diríamos es una conducta activa y no admite una modalidad comisiva, pero para eso están, digamos, las reglas de la parte general. Todos los tipos penales están redactados de manera activa y creo que no habría problema alguno con servirnos de la parte general, ¿no? Para poder hacer una construcción en comisión por omisión en todos los tipos penales. Y no creo que haya ningún tipo de restricción en ese sentido, ¿no? Mm, Al estar redactados los tipos penales de manera activa, no le veo ningún problema que se pueda aplicar la comisión por omisión en los demás tipos penales, básicamente porque es una regla que nos dice la parte general. Porque si partimos de que hay algunos tipos penales que no aceptan modalidad omisiva, ¿cómo lo fundamentamos? Si todos están redactados de manera, digamos, entre comillas, positiva, ¿no? El que hace A, el que hace B, el que realiza la conducta típica de tal manera. Entonces, yo creo que hay una afectación al principio de legalidad si partimos de que nos dan herramientas de la parte general. Luego, con relación a la segunda pregunta, sobre el límite de la comisión por omisión, ¿no? Claro, el día de mañana vamos a ver lo que es el principio de confianza, porque creo que está muy ligado a eso, ¿no? El funcionario
hasta dónde puede ser garante. Si delega responsabilidad a, a un tercero, ¿qué requisito tiene que tener este tercero para poder otorgarle responsabilidad? Yo creo que este deber de vigilancia y control no debe cesar, ¿no? De manera concreta. Es decir, mm, brindar o otorgarle un determinado ámbito de responsabilidad a otro funcionario no impide, o digo, no implica que el funcionario se deshaga de cualquier tipo de responsabilidad, ¿no? O sea, brindar un sector o una parcela de lo que él está realizando a un tercero o con saber que hay un ámbito que necesita de algún tipo de control, por lo menos colocar a un tercero para que pueda vigilar un ámbito concreto o a dos personas que le vayan dando periódicamente la información. Yo creo que de esa manera el alto funcionario podría deslindarse de responsabilidad porque realizó todas las acciones diligentes posibles para evitar que se realicen actos de corrupción en el seno de la organización que dirige. Entonces, creo que esos límites se pueden ver de manera casuística, ¿no? Cada caso concreto, y en base a eso ir construyendo em, responsabilidad. Pero claro está, en estos ejemplos que colocaba yo, por ejemplo, valga la redundancia, por ejemplo, está vinculado a, digamos, situaciones donde el deber de diligencia del funcionario no está presente, no está presente en ningún ámbito. Y yo creo que eso es un aliciente para que los altos funcionarios estén alertas, ¿no? De que estamos en un ámbito donde ellos tienen un deber de proteger el correcto funcionamiento de la administración pública y en base a eso poder realizar todas las acciones dirigidas de manera diligente a evitar que personas que estén por debajo realicen actos de corrupción. Eso no quiere decir que respondan por los actos de todas las personas, porque eso sería ir en contra del principio de culpabilidad por el hecho propio, pero sí que se demuestre que han tenido un deber de diligencia respecto a las actuaciones que realizan terceros, ¿no? Creo que no sería la idea del derecho penal y sobre todo del bien jurídico que se pretende proteger, simplemente decir que el funcionario no puede responder en comisión por omisión, porque eso sería afirmar que puede ser consciente de que hay actos irregulares en el seno de la administración que dirige y que simplemente no hace nada porque no le va a alcanzar responsabilidad a él, porque él no hizo nada, ¿no? Solo simplemente dijo, bueno, está pasando, no hago nada y se acabó. Entonces creo que iría en contra de lo que pretende el legislador en general en estos delitos proteger. Y respecto a la tercera pregunta, ¿no? Si puede haber posición de garante compartida. Yo creo que cada funcionario, no solamente estamos hablando de la persona que está en la cúspide de la administración, ¿no? Desde este punto de vista de verticalización, sino que pueden haber una pluralidad de garantes ahí respecto a de qué punto a qué punto se va trasladando la responsabilidad, pequeñas parcelas de responsabilidad. Entonces, desde esa perspectiva, el funcionario superior jerárquico uno se lo pasa al superior jerárquico 2 y al superior jerárquico 3 y así se van como trasladando responsabilidades, pero se van arrastrando digamos, estos deberes de vigilancia y control que se van quebrantando por cada uno de estos funcionarios. Entonces, si lo vemos así, no veo ningún tipo de problema para poder imputarles a estas personas también comisión por omisión. Creo que desde esa perspectiva es jurídicamente y dogmáticamente viable decir que de todas maneras son altos funcionarios, o sea el funcionario uno 2 3 no sé, el ministro y el viceministro también son garantes los dos. Y vamos bajando y podemos seguir afirmando que hasta cierto punto podemos afirmar que son altos funcionarios y que son garantes. Entonces, mientras esa transferencia de responsabilidad compartida o ¿cómo podemos decirlo? En parcelas, eh, podríamos afirmar que hay una comisión por omisión. Y no sé si al respecto tiene alguna duda, doctor, algún comentario sobre estas tres reflexiones que he podido hacer ahora.
Y doctor, muchas gracias por los alcances. De repente, quizás, no sé si sería posible de repente que nos pueda también compartir algún material específico relacionado a estas temáticas, ¿no? El deber de garante y el principio de confianza. Le agradecería bastante. Gracias. Sí, sí, doctor, no se preocupe, voy a mandarlo con doctor Javier para que lo pueda compartir en el grupo de WhatsApp y en la plataforma. Y sobre el principio de confianza también mañana vamos a conversar y pondré información también al respecto, ¿no? Sobre el profesor Maraver, que ha sido quien ha trabajado más estos delitos, esos requisitos que también en la jurisprudencia peruana, o sea, sobre todo más que la comisión por omisión, el principio de confianza, ¿no? Es lo que más se ha cuestionado a veces en muchos delitos con la imputación contra altos funcionarios. Creo que el doctor Richard había levantado la mano, no sé si todavía quiere participar. Doctor Richard, ¿va a participar en la sesión? O alguna persona más que quiera algún comentario sobre lo que estamos viendo. Si desean hacer sus preguntas respecto al tema tratado de hoy, es el momento, por favor, señores participantes. Bueno, creo que si no hay más. Al doctor Rafael, sí, el doctor Rafael levantó la mano. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Justamente con lo último que comentó, efectivamente es un tema bastante polémico hasta la actualidad, ya que leyendo un poco me encontré con una nulidad, que es la 21-24-2018. Es un caso bastante conocido, el caso del gasolinazo del general Donaire, en donde se acepta el principio de confianza. Y básicamente el fundamento destacado dice que debido su principal argumento es que se confía en los subordinados. Sin embargo, de manera opuesta, encontré la casación 23-2016 ICA, que es el caso, de este conocido personaje Oscorima, en donde fue un tema de una compra de unas maquinarias, en donde se resuelve de una manera totalmente distinta, ¿no? Ahí más bien se aplica lo que es la desconfianza y usa estos términos claves para este tema en particular, que son la supervisión, ¿no? La supervisión de quien está en la cúspide de la pirámide hacia sus subordinados. Esa manera de comentario, doctor, lo que he podido ubicar por respecto a estos dos principios que son altamente polémicos hasta la actualidad, como le digo. O sea, y eso se ve no solo en el ámbito penal, sino administrativo. O sea, basta con leer este principio de confianza, cómo se viene utilizando, y se puede ver que para ambos tiene fundamentos. O sea, si uno quiere, digamos así, entre comillas, darle ayudadita a alguien, simplemente se fundamenta de esta manera y tiene cómo fundamentarlo, porque tiene la casación y tiene la doctrina y también la jurisprudencia. No, o sea que es un tema bastante delicado y, como le digo, polémico, que espero podamos en la siguiente sesión, que se va a tratar más a detalle, poder delimitar, ¿no? El límite, hasta dónde puede ir, dónde se aplica uno, el famoso principio de confianza o el de desconfianza, como también le llaman. Eso es todo, doctor. Muchas gracias, doctor Rafael. Sí, esto del principio de desconfianza, por ejemplo, es lo que habla uno de los profesores míos que bueno, me enseñó en la universidad, que es profesor Iván Montoya, habla sobre el principio de desconfianza, ¿no? Que eso es lo que debería regir en realidad en la administración pública. Y sí, esta casación 23-2016 es muy conocida, donde no solamente habla de eso, ¿no? También de irregularidades administrativas. Pero claro, creo que esos requisitos del principio de confianza no estaban bien elaborados y tampoco bien aplicados, considerando todos los hechos que estaban probados en esa casación, a diferencia del caso Gasolinazo, ¿no? Donde, claro, el día de mañana vamos a verlo con más detalle hasta dónde no llega el deber de supervisión, cuáles son los requisitos del principio de confianza. Es lo mismo un principio de confianza visto de manera horizontal, visto de manera vertical, hasta dónde puede llegar, digamos, este principio como un criterio de exclusión de imputación
objetiva que creo que está directamente vinculado con lo que estamos viendo ahora, ¿no? Porque finalmente para imputar comisión por omisión también tenemos que ver el grado de responsabilidad del funcionario y el deber de diligencia que tuvo, el deber de diligencia, supervisión y control que tuvo respecto a subordinados que él ha podido elegir o que incluso sin poder, sin necesidad de elegirlos, también tiene ese deber, digamos, de supervisión y control. Pero sí, muy interesante, doctor Rafael. Mañana lo vamos a revisar con mayor detalle y no solamente eso, sino también el tema de conductas neutrales, ¿no? Del hasta dónde puedo decir una persona que ha actuado bajo su rol, vinculado también a actuación de abogados, abogadas que firman informes para, entre comillas, contribuir con actos de corrupción, ¿no? ¿Cuál es el límite de lo permitido, de lo prohibido? Entonces, sí, son temas que mañana lo vamos a ver con mayor detalle. ¿Alguien más quisiera participar? Si no, para ya, bueno, faltan 5 minutos, 7 minutos para que termine la sesión. Señores participantes, ¿alguien más desea realizar alguna pregunta o consulta? Bueno, doctor Daniel, muchas gracias por la presentación. De igual manera, agradecemos a todos los que se sumaron a nuestra sesión del día de hoy. Los esperamos en la próxima clase y tengan buenas noches. Que, bueno, la sesión ya ha finalizado. Hasta luego. Buenas noches, muchas gracias.